Preguntas sobre hablar de Cristo aquí en Túnez. Primero, hay que entender bien la mentalidad, qué podemos decir y qué no. Debemos ser muy cuidadosos con las palabras. No podemos salir y hablar de Cristo con tunecinos, de ninguna manera. Nuestra pastoral es más difícil que un sermón, pues predicar es fácil. Vivir lo que decimos a veces es mucho más complicado. Aquí no se trata de hablar, sino de ser y vivir nuestra fe. Debemos desafiar al hermano musulmán, si se puede decir así, no porque lo convenza, sino por mi conducta, mi amor, mi ayuda desinteresada, mi forma de olvidarme por él, lo que le hace cuestionarse porque se comporta conmigo. ¿Qué tiene de especial esta persona? ¿Que me quiere aunque hable mal de él? ¿Que me ayuda sin conocerme? ¿Qué tiene de más? Con el tiempo y la gracia del Señor, entienden que no es algo, sino alguien, Jesús. Desde ahí puede comenzar un diálogo que podría llevar al cristianismo. Es un camino de paciencia y oración, confiando en el Señor, pues Él cambia los corazones, no yo. Si el corazón no cambia, los milagros no sirven de nada. Hablamos entonces de una apología, una defensa de la fe silenciosa. Nuestra presencia aquí es una iglesia frágil pero valiente, que a pesar de todas las dificultades e impedimentos, debemos hacer nuestro apostolado donde solo podemos nombrar a Cristo dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias no hay musulmanes, son cristianos, ahí hablamos de Cristo. Fuera de la iglesia está prohibido. El reto es hablar de Cristo con silencio, con nuestra vida vivida plenamente como cristianos, dejando que el rostro de Cristo se refleje en el nuestro. Un evangelio, por ejemplo, jamás entrará en una casa musulmana aquí en Túnez. Nunca. Los cristianos son el evangelio vivo que puede entrar en los hogares tunecinos y mostrar quién es Cristo con su presencia, sin nombrarlo. Pero la gente observa, escucha y se pregunta, como dije antes, ¿qué tiene este de especial? ¿Por qué me visita? ¿Por qué me ayuda? Con el tiempo y la gracia de Dios, esto se convierte en una persona llamada Jesús. Monseñor, una pregunta. ¿Has sentido miedo en todos estos años? En absoluto. Túnez es un país tranquilo. Pregunté a obispos anteriores y tengo testimonio vivo de al menos 30 años. Nunca se atacó una iglesia, ni se hirió a un cristiano por serlo cristiano, nunca una monja o un cura, en absoluto. Estamos muy tranquilos aquí. ¿Pueden los curas y monjas andar por el centro, en público, con sus hábitos? No. Los curas y monjas visten de civil, no con su hábito religioso. No es peligroso, pero puede provocar insultos, cosas así. Pero no es peligroso de muerte, no. Quizás deberíamos ser más valientes en esto. Monseñor, hablando de su apertura, su buena relación con él en el mundo musulmán, algunos creen que el ecumenismo y el diálogo interreligioso es un acto formal que no llevará a cambios reales ni a una verdadera conversión. En pocas palabras, lo ven como una pérdida de tiempo, un diálogo para imponer la propia verdad. Casi sabiendo que no funcionará, algunos lo consideran un acto hipócrita. Pero esto no es cierto. Debemos entender con qué tipo de Islam convivimos realmente. El Islam de Turquía no es el mismo que el de Irán o Afganistán. Aquí el Islam es más abierto. Si no provocamos, nos respetan. Entonces, ¿qué significa realmente dialogar? Siempre digo, los cristianos tenemos la verdad, pero no toda la verdad. También en el Islam hay verdad. Digo que las religiones, judaísmo, islam,
Son como personas subiendo una montaña. Yo subo por aquí y otro por allá. Veo paisajes que el otro no ve, y él ve vistas hermosas subiendo que yo no veo desde este lado. Pero nos encontramos en el Señor, en Dios, en la cima que nos espera. A los musulmanes les digo, muéstrame cómo rezas, ayúdame a orar, hazme entender mi rezo. Tienes una mentalidad distinta a la mía, una forma de pensar y rezar diferente. Dime cómo predicas, cómo oras. Te diré cómo rezo, nos ayudaremos y oraremos mejor juntos. Seamos sinceros, Dios cambia el corazón, sin su gracia nunca cambiará. Debemos sembrar la palabra de Cristo, a veces sin nombrarlo, en el corazón de otros, dejando que Él obre la conversión. Hay musulmanes que se vuelven cristianos, pero no estamos aquí para convertir, en absoluto no, no es nuestra misión. Estamos para hablar, sembrar la palabra del Evangelio, aunque Túnez no sea tierra fértil, la palabra de Dios, aún cayendo en el árido desierto tunecino, no muere, tarde o temprano dará fruto y ya estamos viendo estos frutos. Cuando alguien viene aquí, un sacerdote o una monja, por primera vez, a veces llegan con entusiasmo. ¿Qué debo hacer? Les digo de inmediato una sola cosa: calla. No es bonito decirlo así, pero no conoces la mentalidad local. No sabes qué puedes decir o no. Arriesgas crear problemas. Aquí, cada sacerdote, monja o cristiano no representa a su congregación, sino a la Iglesia. Si comete un error, la policía no va a él ni a su superior, viene a mí. Para que vengan, tuve que firmar. Sin mi firma, nunca habrían llegado. Entonces, es la Iglesia quien habla a través de ese sacerdote. Nuestras escuelas se consideran de la Iglesia, aunque todos los maestros y alumnos sean musulmanes. El único cristiano es el director o directora. Si ocurre cualquier problema, vienen a mí porque se considera escuela de la Iglesia. Aquí todo es Iglesia. De ahí la importancia de ser cuidadosos. El bien que uno hace no es personal, es el bien de la Iglesia, y ella se beneficia. Si algo negativo ocurre, no es negativo para él o su congregación, sino para la Iglesia. Hay que ser muy cuidadosos. La situación aquí no es fácil. Es difícil entender la posición de la Iglesia italiana cercana. Yo veo el problema de un modo, ustedes de otro. No estar de acuerdo no significa estar en contra. ¿Tienen sus problemas? Resuélvanlos. Yo tengo los míos y los resuelvo. No es que esté en contra. Amo África. Soy obispo en África y es parte de mi vida. Me siento africano en este aspecto. Concuerdo con el cardenal Sahar sobre el desarraigo. Muchos árboles arrancados y la colina se derrumba. Él dijo que no deben hacer colapsar África. Facilitar la partida perjudica a África. Si están en Europa, europeos resuelvan el problema. Intento hacer lo posible para enviarlos a casa. Este es el caso de la bendición, pues temen cruzar el Mediterráneo. Muchos son cristianos y vienen a pedir una bendición antes de partir. Les digo claramente que no estoy de acuerdo con ellos. Mira, mi bendición tiene el efecto contrario. Quieres ir a Europa, pero mi bendición es hacia África. No es la realidad, pero lo digo para que reflexionen y vuelvan a su país. A veces, cuando me oyen decir esto, se van sin la bendición. Temen que si parten por mi causa, el barco se hundirá. Esto no es cierto, pero es lo que hago en realidad. Es decir, mi deseo es que regresen a su país. Nadie está feliz al ver que todos se van de su país. Muchos son doctores, médicos, hay de todo. Pero, ¿quién se alegra al ver que sus compatriotas se van?
¿Por qué nuestra Iglesia está feliz sin planes para que se queden en su país? La Cáritas que tenemos aquí está en contacto con países africanos. A veces Cáritas financia proyectos para que los jóvenes vivan y se desarrollen. Nuestra Cáritas no paga viajes a Europa, sino para que se queden allí, para que el país pueda desarrollarse y prosperar. Nuestra Iglesia aquí, incluso en Túnez, no hace ruido. El bien no hace ruido. Digo que somos como una gota de perfume en Túnez, que cambia el ambiente. Una gota de perfume cambia más que un cubo de agua tirado al suelo. Una gota de perfume cambia todo. Paz, fe, con nuestra presencia aquí. Termino mi misión. Debo irme, pero fue hermoso y agradezco a Dios porque aquí, en un mundo islámico, mi fe como cristiano, sacerdote y obispo se enriqueció más. Vine a ayudar, pero ellos me ayudaron. Gracias a Túnez, mi fe es más bella hoy.